Siempre trabajé hasta tarde. Mi turno en la cafetería del centro de Santiago terminaba alrededor de las 23:30 y tomaba el último metro de la línea 5 para volver a casa. Esa rutina nunca me había molestado. A esa hora los vagones estaban casi vacíos y me gustaba la tranquilidad después de un día cansado, hasta la noche en que lo vi, y nunca más viajé en el metro solo. Era un martes como cualquier otro. El aire frío de Santiago entraba por la boca de la estación y bajé las escaleras con las manos en los bolsillos, sintiendo el cuerpo cansado. El reloj digital sobre la plataforma marcaba las 23:45. El tren llegó. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Entré y me senté cerca de la puerta, apoyando la cabeza en el cristal. El vagón estaba prácticamente vacío. Solo un pasajero sentado al fondo, un hombre vestido con un traje oscuro, con la cabeza ligeramente inclinada. No le presté mucha atención. El metro comenzó a moverse. Los primeros minutos fueron normales. La ciudad pasaba por el exterior, reflejada en las ventanas. El tren entraba en túneles oscuros y las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. Pero entonces sentí algo extraño. El aire se volvió más pesado, como si alguien me estuviera observando. Miré al fondo del vagón. El hombre del traje aún estaba allí, pero ahora ya no estaba sentado. Estaba de pie, más cerca de mí que antes. Tragué saliva. No lo había visto levantarse, no había oído sus pasos, pero allí estaba, parado, inmóvil, a pocos metros, aún con la cabeza inclinada. El metro entró en otro túnel y las luces parpadearon. Cuando volvieron a la normalidad, el hombre estaba aún más cerca, pero su postura... Algo estaba mal. Estaba inclinado, como si su cuerpo estuviera ligeramente torcido. Sus hombros temblaban, como si estuviera riendo silenciosamente. Y entonces las luces parpadearon de nuevo. Y, en ese instante, levantó la cabeza. Mi sangre se heló. No tenía rostro. Mi respiración se detuvo. Donde deberían estar los ojos, la boca y la nariz, había solo una superficie lisa y pálida, como una máscara de cera deformada. El metro siguió su viaje, indiferente al terror que se desarrollaba dentro del vagón. Mis dedos se aferraron al asiento. El hombre sin rostro dio un paso hacia mí. El tren entró en otro túnel. Las luces parpadearon de nuevo. Y cuando volvieron, estaba justo frente a mí. Salté del asiento, tropezando hacia atrás. Mis ojos no podían apartarse de esa cara vacía, de ese vacío donde debería haber una expresión. Las luces del vagón comenzaron a parpadear sin cesar. Cada vez que se apagaban y se encendían, él estaba más cerca. Sentí una mano fría tocar mi hombro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y en ese instante, el tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron solas, y la estación que apareció por fuera no era la mía. El cartel en la pared estaba apagado. El lugar parecía desierto, con paredes húmedas y sucias, y al erarí, en el centro de la plataforma, había un solo banco, y en él alguien estaba sentado, otra figura, vestida con el mismo traje oscuro, con el mismo rostro vacío. Mis piernas finalmente obedecieron. Corrí fuera del vagón, tropezando en la plataforma. Las puertas se cerraron detrás de mí con un estruendo metálico. El metro siguió su camino, llevando al hombre sin rostro consigo. Me quedé allí, de rodillas, intentando recuperar el aliento. El silencio era ensordecedor. Levanté la cabeza y miré alrededor. La estación estaba completamente vacía, excepto por el pasajero sentado en el banco, que ahora estaba mirando directamente hacia mí. El silencio en esa estación era insoportable. Estaba respirando con dificultad, el corazón acelerado. El metro se había ido, dejándome solo con ese hombre sentado en el banco. O mejor, esa cosa, porque sabía que no era humano.
Miré a mi alrededor. La estación era diferente a cualquier otra que hubiera visto en el metro de Santiago. Las paredes estaban sucias, cubiertas por una humedad oscura. Las lámparas parpadeaban débilmente, algunas ya quemadas, dejando partes del ambiente sumidas en la oscuridad. Y lo más extraño, no había salida, ninguna escalera, ningún pasillo, solo esa plataforma, las vías vacías y el hombre sin rostro sentado en el banco. Seguía inmóvil, vestido con el mismo traje oscuro, las manos apoyadas sobre sus rodillas, pero sentía que me estaba observando, aunque no tuviera ojos, aunque no tuviera expresión, y entonces se levantó. Mi cuerpo se paralizó. La cosa frente a mí no se movía como una persona. Sus movimientos eran desconectados, como un muñeco siendo tirado por hilos invisibles. Sus pies ni siquiera hacían ruido contra el suelo de concreto. Quería correr, pero ¿a dónde? No había salida. Ya no había tren. Estaba atrapado allí con él. Fue cuando las luces parpadearon de nuevo. Y, por un segundo, vi algo en el techo de la estación. Sombras se retorcían entre las lámparas, moviéndose como si estuvieran vivas. Parecían manos, dedos largos y esqueléticos extendiéndose hacia mí. La oscuridad susurraba a mi nombre. Volví a mirar al hombre sin rostro. Ahora estaba más cerca, a pocos pasos de mí. Sus hombros temblaban y una risa baja y distorsionada resonaba por la estación. Pero su boca no tenía boca. Entonces, ¿de dónde venía el sonido? La estación tembló. El aire se volvió denso, pesado, como si estuviera siendo absorbido por esas sombras. Fue cuando lo escuché. El sonido de un tren acercándose, pero no veía luz alguna en el túnel, solo oscuridad total. El viento sopló fuerte por la plataforma, trayendo consigo un olor horrible a podredumbre, y el hombre sin rostro levantó la mano, apuntando hacia mí. El tren era para mí. No podía entrar en ese vagón. Sabía que, si lo hacía, nunca más saldría. Entonces, hice lo único que podía hacer. Corrí. Mis pies golpeaban el concreto mientras buscaba una salida que no existía. Pero, en la esquina de la plataforma, había algo que no estaba allí antes. Una puerta de hierro oxidada. Corrí hasta ella y traté de abrirla. Estaba cerrada con llave. Detrás de mí, el tren fantasma se detuvo en la plataforma. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Y desde dentro, otras figuras con traje comenzaron a salir, todas sin rostro, todas viniendo hacia mí. Jalé la puerta con todas mis fuerzas. Las figuras se acercaban. El sonido de sus risas llenaba la estación. Fue cuando sentí la puerta ceder. Caí dentro de un túnel oscuro. Detrás de mí, las voces reían cada vez más fuerte. Miré hacia atrás por un segundo y vi al hombre sin rostro parado en la entrada. Su cuerpo comenzó a contorsionarse de manera grotesca y entonces susurró algo por primera vez, con una voz ronca y distorsionada. «Nos vemos en el próximo tren». La puerta se cerró sola y el silencio volvió. Corrí por el túnel sin parar, sin mirar atrás, hasta que vi una luz débil a lo lejos. Era una salida. Subí las escaleras apresurado y cuando cruzó la puerta, estaba de vuelta en la estación Baquedano. El metro seguía normalmente. La gente pasaba a mi alrededor como si nada hubiera sucedido, pero sabía que no había sido una pesadilla, porque en mi bolsillo había un billete del metro y en él estaba estampada una hora que no existía. 3:33. Desde esa noche nunca más tomé el metro solo. Pero a veces, mientras camino por las calles de Santiago, paso cerca de las entradas subterráneas del metro y escucho risas resonando en la oscuridad. Y sé que un día, cuando menos lo espere, el próximo tren será para mí. Mi nombre es Tomás y soy estudiante de arquitectura en Buenos Aires. Siempre fui escéptico cuando se trataba de leyendas urbanas.
Siempre pensé que eran historias exageradas para asustar a quienes tienen una mente débil. Pero, después de esa noche, nunca más viajé en el metro solo. Era tarde, casi medianoche. Estaba regresando a casa después de un largo día en la universidad. Tomé la línea A, como hacía todos los días, y entré en un vagón casi vacío. El metro estaba silencioso, excepto por el sonido del tren moviéndose por las vías. Me senté cerca de la puerta, apoyé la cabeza en el vidrio y cerré los ojos. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El metro pasó por una estación que no debería existir. Por el reflejo de la ventana, vi que las paredes estaban sucias, cubiertas de hollín y grafitis antiguos. Las luces parpadeaban, algunas quemadas, sumergiendo partes de la plataforma en la oscuridad. No había anuncios, ni carteles, y lo peor, no había nadie allí. Pero por un instante, sentí que alguien me observaba. Fue entonces cuando escuché la voz, baja, casi un susurro, pero claramente llamando mi nombre. Tomás. Mi corazón se detuvo. Giré la cabeza rápidamente. El vagón aún estaba vacío, pero, en el reflejo de la ventana, había una mujer con vestido blanco parada en la plataforma, y ella me estaba mirando directamente. El tren entró en un túnel oscuro y por unos segundos todo quedó completamente negro. Mi respiración se detuvo en el pecho. Las luces del vagón parpadearon, y por un breve instante vi a la mujer dentro del tren. Estaba parada al fondo del vagón, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, pero sus ojos eran completamente negros. El vagón se sacudió violentamente, las luces parpadearon una vez más, y entonces desapareció. Todo volvió a la normalidad. Pero sabía que ya no estaba solo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba cansado. Tal vez mi mente estaba jugando trucos. Pero entonces noté algo aún más aterrador. El tren se detuvo en una estación que no reconocía. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Allí afuera, el ambiente era el mismo que había visto antes. Las paredes sucias, las vías cubiertas de polvo antiguo y ninguna placa indicando el nombre de la estación. Era como si ese lugar hubiera sido borrado del mapa, y en medio de la plataforma vi a la mujer de blanco nuevamente. Estaba parada allí, sin expresión, sin parpadear, solo observándome. Y entonces sonrió, y escuché nuevamente su voz, esta vez dentro de mi cabeza. Bájate del tren, Tomás. Mis dedos apretaron el asiento. Algo dentro de mí gritaba para no obedecer, pero mi cuerpo comenzó a moverse solo. Quería correr, quería gritar, pero mis pies se levantaron del suelo. Estaba siendo arrastrado hacia afuera del vagón. En el último segundo, el tren tembló violentamente y las puertas se cerraron solas. Caí de nuevo en el asiento, respirando con dificultad. La mujer en la plataforma se quedó parada, mirándome, con esa sonrisa extraña. El metro comenzó a moverse nuevamente. Poco a poco, la estación desapareció en la oscuridad del túnel. Y, cuando miré la ventana una última vez, ella todavía estaba allí, mirándome desde lejos, sin parpadear, esperando. Cuando finalmente llegué a mi estación, salí corriendo, ignorando las miradas confundidas de las pocas personas que estaban cerca. Al llegar a casa, busqué sobre Estación Fantasma en la línea A, y lo que descubrí hizo que mi sangre se helara. Decían que, hace décadas, había una estación que fue cerrada después de un accidente misterioso. Nadie sabe qué realmente pasó, pero hay relatos de una mujer de blanco que aparece para ciertos pasajeros. Y cuando ellos bajan en esa estación, nunca más son vistos. Desde esa noche, nunca más tomé el último tren. Pero de vez en cuando, aún escucho susurros en el silencio del metro. Y sé que, algún día, cuando menos lo espere, ella me llamará de nuevo. Intenté olvidar lo que sucedió esa noche.
Me convencí de que era cansancio, de que mi mente me estaba jugando trucos, pero entonces ella volvió a llamarme, y esta vez no había forma de escapar. Los días siguientes evité el metro. Tomaba el autobús, caminaba más de lo que debía, hacía cualquier cosa para no tener que bajar a ese subterráneo. Pero Buenos Aires es una ciudad enorme, y en la noche de un viernes lluvioso no tuve otra opción. El metro era la única manera de llegar a casa. Entré a la estación Congreso sintiendo el estómago revuelto, el ruido de las torniquetas, el olor a hierro y humedad, los carteles amarillentos en las paredes. Todo parecía normal, pero sabía que no estaba a salvo. El tren llegó. Las puertas se abrieron y por un instante tuve la impresión de ver a alguien de blanco dentro del vagón. Cerré los ojos y respiré hondo. Eso es solo cosa de mi cabeza, pensé. Entré en el tren, sentándome lo más lejos posible de cualquier reflejo en la ventana. El vagón estaba lleno y la presencia de otras personas me dio un breve alivio. Pero luego las luces parpadearon y cuando volvieron a la normalidad noté algo extraño. Las personas estaban allí, pero todas estaban paradas. Nadie hablaba, nadie se movía. El metro entró en un túnel y entonces escuché la voz nuevamente. «Tomás, es hora de bajar». Me estremecí de pies a cabeza. El sonido venía de todos lados, como si el propio vagón estuviera hablándome. Miré a mi alrededor, tratando de ver si alguien más escuchaba eso, pero todos los pasajeros seguían inmóviles. El metro se detuvo y supe exactamente dónde estaba. La estación fantasma, la misma plataforma sin nombre, la misma mujer de blanco esperándome. Pero esta vez no estaba sola. Había otras personas a su alrededor, hombres y mujeres pálidos, con miradas vacías, y todos me observaban. Las puertas del tren se abrieron con un chirrido metálico. Mi cuerpo se tensó. Mis piernas intentaron levantarse solas. «No», murmuré para mí mismo. «Esto no puede estar pasando». Sentí un peso en el pecho, un frío subiendo por mi espina dorsal, y entonces las otras personas en el vagón se voltearon al mismo tiempo. Sus rostros no tenían expresión. Sus ojos estaban completamente negros, y todos, al mismo tiempo, susurraron mi nombre. «Tomás, ven». Mis pulmones se cerraron. Me aferré con fuerza al asiento, tratando de no moverme, pero la mujer de blanco dio un paso hacia adelante, sonrió con amabilidad, y su voz vino de nuevo, suave, hipnótica. «Ya estás aquí. No necesitas más miedo». Las luces parpadearon. Por un segundo, vi la plataforma cubierta de niebla. El techo de la estación parecía no tener fin. Y entonces noté algo peor. El metro nunca salió de allí. Las puertas estaban abiertas demasiado tiempo y el túnel adelante estaba negro, sin fin aparente. Era como si el tren nunca hubiera llegado realmente a ningún lugar. No podía quedarme allí. Si no hacía algo, ellos me llevarían. Con todas mis fuerzas me levanté y corrí hacia el panel de emergencia. Presioné el botón repetidamente, pero no funcionaba. Los otros pasajeros seguían observándome. Los susurros empezaron a intensificarse. La mujer extendió la mano hacia mí. «Ven, Tomás». Entonces hice lo único que podía. Salté del metro. Me lancé a la plataforma, rodando por el suelo frío. La mujer dejó de sonreír. Su rostro se retorció en algo grotesco, los ojos volviéndose negros como pozos sin fin. Los otros fantasmas comenzaron a avanzar, pero antes de que me tocaran, las puertas del vagón se cerraron con fuerza y el tren, por fin, partió. Me quedé allí, en el suelo, tratando de recuperar el aliento. El metro se alejó por las vías, desapareciendo en la oscuridad. Me levanté, temblando, y miré a mi alrededor. La estación parecía más vacía ahora, pero sabía que ella aún estaba allí, en algún lugar. Me di la vuelta y busqué una salida. Esta vez había escaleras al final de la plataforma.
Corrí hacia ellas y subí lo más rápido que pude. Cuando crucé la última puerta, me cegó la luz de los postes. Estaba afuera, en la Avenida de Mayo. Pero algo estaba mal. El reloj de la calle marcaba las 23:50. Miré mi celular. El reloj marcaba las 3:33. Desde esa noche, nunca más tomé el metro. Pero de vez en cuando paso cerca de las entradas subterráneas, siento un viento frío ascender desde el subsuelo y escucho, muy suavemente, mi nombre siendo llamado. Tomás. Porque sé que algún día, cuando menos lo espere, el tren se detendrá para mí de nuevo, y la próxima vez no voy a poder salir. Mi nombre es Daniel y trabajo como seguridad en el metro de Santiago. Siempre pensé que mi trabajo era tranquilo. Algunas peleas, pequeños robos, pasajeros borrachos, nada fuera de lo común. Hasta la noche en que vi a ese hombre por primera vez y me di cuenta de que algunas personas toman el metro, pero nunca se bajan de él. Era un viernes, casi medianoche. Mi turno estaba terminando cuando recibí un llamado por el radio. Un pasajero se quedó en el tren después del terminal. ¿Puedes ir a verificar? Suspiré. Esto pasaba de vez en cuando. Alguien se dormía o simplemente no se daba cuenta de que había llegado al final de la línea. Tomé mi linterna y me dirigí a la plataforma. El tren estaba detenido allí, vacío, esperando ser llevado a la cochera, excepto por un único pasajero. Estaba sentado en el fondo del vagón. Llevaba un traje oscuro, un sombrero y sostenía una carpeta de cuero sobre su regazo. Parecía un hombre de negocios, tal vez un abogado, un contador, pero algo en él me incomodó de inmediato. Estaba demasiado rígido, inmóvil, como si estuviera congelado en el tiempo. Me acerqué despacio. «Señor, el metro ya paró. Esta es la última estación». No se movió. Intenté de nuevo. «Debe bajarse. El tren no va a circular más hoy». Ninguna reacción, solo el sonido del vagón chirriando en el silencio de la estación vacía. Mi mano instintivamente se posó sobre el radio. «Central, el pasajero no responde. Puede estar desmayado. Me acercaré». El radio emitió un ruido estático por un momento, y entonces escuché algo extraño. Una voz débil, casi un susurro, pero muy clara. «Él nunca sale». Tragué saliva. «Repita, Central». Silencio. El mensaje no venía de la central. Miré a mi alrededor. No había nadie más allí, solo yo y el hombre al fondo del vagón, y entonces movió la cabeza, lentamente, y me miró. Sus ojos eran negros y profundos, como si no hubiera nada dentro de ellos. Mi cuerpo se congeló. Ya había visto pasajeros borrachos, drogados, perturbados, pero esto era diferente. Ese hombre no parecía vivo. Respiré hondo y me acerqué a él. Toqué suavemente su hombro. Su piel estaba fría como piedra. Sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Sus labios se estiraron más de lo que deberían, como si su piel fuera de goma. Y entonces susurró algo. «El tren nunca para mí». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Di un paso atrás. La luz del vagón parpadeó y cuando volvió a encenderse, el hombre ya no estaba allí. El asiento donde estaba sentado estaba vacío, pero su reflejo aún estaba en el vidrio de la ventana. Y, en el reflejo, él seguía sonriéndome. Mi radio emitió un ruido estático nuevamente. Esta vez, la voz de la central vino clara. «¿Seguridad? ¿El tren está vacío?» No sabía qué responder. Corrí fuera del vagón y golpeé la puerta del conductor. «¿Hay alguien más en el tren?», pregunté. El hombre me miró confundido. «No, oficial. Este tren está vacío desde que llegó». Mi estómago se revolvió. «¿Estás seguro?», insistí. Frunció el ceño. «Sí. No has habido ningún pasajero en ese vagón todo el día». Miré hacia atrás. El tren estaba detenido, en absoluto silencio. El asiento donde el hombre estaba sentado seguía allí, vacío. Pero yo sabía. Él seguía en el metro.
y de alguna manera nunca se baja. Desde esa noche evito el último viaje del tren, pero a veces, cuando miro por las cámaras de seguridad, veo a un hombre de traje sentado en el último vagón, inmóvil, y sé que, cuando el tren llegue al final de la línea, él aún estará allí, esperando el próximo viaje, esperando al próximo seguridad curioso, o tal vez esperando por mí. Después de esa noche, el metro nunca volvió a ser lo mismo para mí. Intenté convencerme de que todo había sido imaginación, pero cada vez que miraba las cámaras de seguridad en los túneles oscuros, él seguía allí, siempre en el último vagón, siempre solo y siempre esperando. Empecé a preguntar a mis compañeros, pero nadie hablaba sobre eso. La mayoría cambiaba de tema, evitaba mirarme, fingía que no sabía de qué hablaba. Hasta que un seguridad más viejo, González, me apartó a un rincón. «¿Lo viste, verdad?» Tragué saliva. «¿Quién?» González suspiró y miró alrededor, como si tuviera miedo de que alguien estuviera escuchando. «¿El hombre del traje?» Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera responder, continuó. «Todos los que trabajan aquí el tiempo suficiente acaban viéndolo. Siempre en el último tren, siempre sentado en el mismo lugar». «Pero, ¿quién es él?», pregunté. El viejo seguridad negó con la cabeza. «Nadie lo sabe, pero hay algo cierto. Él nunca baja». Me quedé en silencio un momento. «¿Y qué pasa con quienes intentan sacarlo del vagón?». González dudó. Luego murmuró. «Algunos guardias desaparecieron». Mi estómago dio un vuelco. «¿Desaparecieron?», asintió. Después de acercarse demasiado, intentaron sacarlo del vagón y nunca volvieron. Mis manos comenzaron a sudar, pero necesitaba saber la verdad. Entonces, hice algo que sabía que no debía hacer. Esperé por el último tren y fui tras el hombre del traje. El reloj marcaba las 23:55. Las plataformas estaban vacías. Los altavoces anunciaban los últimos viajes del metro. El tren llegó. Las puertas se abrieron y allí estaba él, sentado en el mismo lugar, inmóvil, mirando al vacío. El vagón estaba completamente vacío, excepto por él. Respiré hondo y subí. Las puertas se cerraron detrás de mí y el metro comenzó a moverse. Me acerqué despacio. «Señor, este es el último viaje. Necesita bajarse». Ninguna respuesta. «Señor, ¿me entiende?». Él seguía inmóvil, sin moverse. Pero entonces noté algo extraño. La luz del vagón parpadeó y por un segundo el hombre pareció estar en dos lugares al mismo tiempo. Una mancha, como si parpadeara entre realidades. Fue entonces cuando finalmente habló. Su voz era baja y distorsionada, como un eco proveniente de un túnel interminable. «El tren nunca para mí». Un escalofrío subió por mi espina dorsal. Quería salir de allí, pero las puertas no se abrieron. Las luces parpadearon nuevamente y ahora el vagón ya no estaba vacío. Comenzaron a parecer pasajeros, pero no eran personas normales. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, y todos me miraban. Entonces Timor sentí un toque frío en mi brazo. Era el hombre del traje. Me agarró con fuerza y susurró. «Ahora, tú también perteneces al tren». El vagón tembló. El mundo a mi alrededor se distorsionó. Las ventanas ya no mostraban la ciudad de Santiago. Ahora veía túneles interminables, llenos de sombras y figuras que titilaban en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía respirar. Luché por zafarme, pero el hombre no me soltaba. Entonces, en el último segundo, el tren se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron y una voz sonó en los altavoces. «Última estación». No pensé, solo corrí. Salté del vagón y caí en la plataforma. Miré hacia atrás. El hombre del traje seguía allí, inmóvil. Pero ahora estaba sonriendo. El tren partió, desapareciendo en la oscuridad de los túneles. Me quedé allí,
tratando de recuperar el aliento, sintiendo el sudor frío recorrer mi rostro. La estación estaba vacía, y entonces me di cuenta de algo horrible. No reconocía ese lugar. No había carteles, no había escaleras, no había salida. Y en la pared detrás de mí había algo escrito con letras temblorosas. El tren siempre vuelve a buscar a quienes intentan salir. Desde esa noche, nunca más trabajé en el metro. Pero a veces, cuando paso cerca de las estaciones subterráneas, escucho el sonido de un tren acercándose, incluso cuando ningún metro debería estar llegando. Y sé que, algún día, cuando menos lo espere, el último tren se detendrá para mí nuevamente. Y esta vez, nunca podré salir de él.